reemplaza todo con masa, con la masa muscular y los tejidos, lo reemplaza con grasa, tejido graso. Y la grasa no se lleva con el agua. Pues sí, técnicamente sí, no tengo cómo refutarlo. Profe, la obesidad. ¿Cómo? La obesidad. No, sí, pero Pero no llega. todavía condiciones fisiológicas. La obesidad. Embarazo. Y bueno, también depende un poco la dieta. Entonces, dieta. Y condiciones patológicas, ¿de qué depende la bulimia? Patológicas, ya sea obesidad, estados de deshidratación, sí, hipovolemia, hipervolemia, Daño renal. patologías renales, patologías cardíacas, bueno, sí, hepáticas, sanguíneas, etc. ¿Por qué las patologías cardíacas pueden condicionar la bulimia? Una insuficiencia. ¿Pero cómo? Porque un paciente con patología cardíaca puede tener más o menos bulimia. ¿La insuficiencia cardíaca disminuye la bulimia? Piénsenlo bien. ¿La aumenta? O sea, no la aumenta ni la disminuye. Es una insuficiencia de los vasos, si no está mal, no duerme. Si usted tiene un corazón atrófico o si usted tiene un corazón hipertrófico, ¿eso modifica la cantidad total de sangre que usted tiene en las venas? Porque estamos hablando no de gasto cardíaco, sino bulimia, cantidad de sangre en todo el sistema. Entonces las patologías cardíacas no modifican bulimia. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Es como que usted no sabe. Cambia el filtrado glomerular, eso no podría afectar el problema. Porque cambia el filtrado glomerular. Por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca tiene menos gasto cardíaco. O sea que al riñón le llega más o menos sangre. ¿Llega más o menos sangre? Menos. Entonces le llega menos sangre al riñón y el riñón lo sensa como si el paciente estuviera hipovolémico, pero el paciente no es hipovolémico. El paciente tiene los 5 litros, sino que el corazón ya no puede inyectar los 60, 70 que están allá, sino inyecta, póngale 35, 40. Tiene una FEBI reducida. La FEBI, fracción de eyección ventrículo izquierdo. Entonces, al reducir el volumen sistólico, le llega menos sangre al riñón. Y al llegar menos sangre al riñón, ¿qué pasa? Pues el riñón sensa como si el paciente se estuviera desangrando, estuviera deshidratado, estuviera hipovolémico, activa el eje renina-angiotensina, que lo veremos más adelante. ¿Y qué es lo que busca el eje? Aumentar volemia, aumentar presión arterial. Entonces lo termina reabsorbiendo agua y sodio. En un paciente que ya tiene una insuficiencia cardíaca, que su corazón no puede con la cantidad de volemia que tiene, y entonces esto empeora la función cardíaca. Y al empeorar la función cardíaca, ahora ya el paciente, como ahora tiene más volumen, ya no inyecta está inyectando ahora, digamos, 40, 45, y ahora le cargamos más volumen. ¿Ahora cuánto inyecta? 30 o 35. Entonces el riñón sensa que ahora le está llegando menos sangre, ¿y qué hace? Activa otra vez el eje, pero de manera más fuerte, lo que termina reabsorbiendo más sodio y más agua, porque el riñón no sabe que es por una insuficiencia cardíaca. Esto termina sobrecargando más el sistema y empeorando la fracción de inyección. Por eso, la insuficiencia cardíaca se trata con inhibidores. Y entonces, las patologías cardíacas sí pueden modificar la volemia. Lo otro es porque el corazón, cuando está en condiciones de hipervolemia, por ejemplo,
produce una sustancia que se llaman los péptidos natriuréticos. ¿Se lo han escuchado? No. ¿No han escuchado el péptido natriurético? ¿No sabían que el corazón producía eso? No. El corazón produce péptido natriurético. Lo van a encontrar en algunos libros también que se llama péptido natriurético cerebral, BPN, porque la primera vez que lo encontraron en el cerebro, pero lo producen las cámaras cardíacas en respuesta a una hipervolemia. O sea, cuando el corazón está muy congestionado, produce el péptido, y el péptido actúa a nivel renal, provocando aumento de la excreción de sodio y agua. Por eso se llama natriurético. Natriurético. ¿Y eso que buscan? Disminuir la volemia porque el corazón está muy cargado. Entonces las patologías cardíacas sí pueden alterar la volemia. ¿Listo? ¿Y hepáticas por qué? ¿Y qué pasa aquí? Pues como por ejemplo una situación de daño a los hijos, no se produce la determinadas plasmáticas, entonces disminuye la volemia, disminuye los componentes de la volemia. ¿Cómo? Y eso no induce también a la acumulación de líquido en el... Entonces está hablando ya de las leyes de Starling. Ah, no. Ahí se habla. Patología hepática, ¿por qué? Porque si hay disminución de las proteínas, hay disminución de la presión oncótica. Que eso sería creo que el capítulo que sigue o el que sigue, no sé. Entonces, eso lo veremos ahí, pero las proteínas tienen poder oncótico. Más o menos como el poder que tiene el sodio de retener agua. Si disminuyen las proteínas en plasma, el líquido tiende a salir y acumularse en el espacio que intersticial. Entonces eso lo que hace es que disminuye el volumen de sangre en los vasos sanguíneos. ¿Y quién lo sensa? El riñón. ¿Cómo lo sensa? Como si el paciente se estuviera desangrando, o si estuviera deshidratado, o si estuviera hipovolémico como tal. ¿Y activa quién? El eje, para retener más sodio y más agua, lo cual empeoraría porque diluye las pocas proteínas que hay acá y aparte incrementa la presión en el sistema, que hace que se fugue más. Y entonces el paciente con patología hepática pues tiene modificación de la volemia. Asitis, edema de miembros inferiores, patología hepática. ¿Listo? Apenas estamos en introducción con cuerpos. Yo les dije que la clase iba a ser más larga y queda todavía hora y media. Bueno, y llevamos apenas 5 diapositivas. Entonces, No hemos pasado al primer capítulo. Bueno, rápidamente, flujo laminar y flujo turbulento. ¿Qué es flujo laminar? Es el que las partes que están más en contacto con la superficie del vaso tienen menor velocidad que las del centro. No, que se mantienen. Es que yo no sé cuánto se explica cuánto. Se complica mucho la vida. Es el que el flujo se comporta como láminas, Bueno, haciendo que cada capa que está más distante de los bordes del vaso se mueva de una manera mucho más rápida, porque cada capa se desliza sobre la anterior. Es un flujo que tiene una dirección uniforme, ¿sí? Que no tiene lógicamente turbulencia, no tiene remolinos, y este es el flujo ideal. Este es el flujo que deberían tener los vasos sanguíneos. El flujo turbulento lastima los vasos sanguíneos, los estresa. ¿Por qué será turbulento? Porque el vaso tiene una corriente. Entonces el flujo se puede volver turbulento por diferentes situaciones que cambien la normalidad del vaso. Por ejemplo, cambios bruscos en las direcciones. En algunas partes del cuerpo nosotros vamos a tener flujos turbulentos, por decirlo de alguna manera, normales, cuando se dan cambios en el trayecto de un vaso sanguíneo, o cuando un vaso sanguíneo es como muy tortuoso, se van a generar ciertos matices de flujo turbulento. Pero la mayoría de la circulación, lo ideal es que el flujo sea laminar.
Entonces, con cambios de dirección del vaso sanguíneo, un vaso sanguíneo que viene y hace esto, este cambio de dirección genera turbulencias. Pero de aquí para allá, pues tratará otra vez de volverse. O sea, en el momento en que tiene esos cambios de dirección, se generan turbulencias. Pero cuando el vaso otra vez tenga una longitud estable y uniforme, pues volverá a comportarse como laminar. ¿Qué otra cosa me puede generar un flujo turbulento? ¿Cómo? Aterosclerosis. Formaciones de placas de ateromas que no obstruyen acá, no obstruyen completamente el vaso, pero generan cambios en el flujo porque esto que viene acá choca y, digamos, altera la normalidad de ese flujo. Entonces, las placas de ateroma generan flujos turbulentos. Trombos que hayan, acuérdense que los trombos se llaman trombos porque viajan, o sea, se generaron en otro lado y llegaron acá y se estancaron. Generan flujo turbulento. Tumores o compresiones, no sé, un tumor en este tejido y comprime el vaso sanguíneo de esta manera así, entonces esto genera flujo turbulento. ¿Y si lo distiende como un aneurisma? ¿Cómo? Si lo distiende como un aneurisma. También, si lo distiende como en un aneurisma acá, también genera flujo turbulento, porque llega la sangre y se tiende a ir hacia los lados y a quedar remanentes acá. Esta sangre no circula y tiene alta tendencia a formar trombos también. Entonces, cambios que no son normales o no son fisiológicos en el calibre del vaso generan estos flujos turbulentos. ¿Listo? Los flujos turbulentos pueden hacer que placas de ateroma que ya están acá se rompan y viajen en forma de trombos. Entonces básicamente eso es lo que le colocan ahí. Ahí hay una fórmula para calcularlo. No es un interés. Ustedes ven ahí una variable que se llama número de Reynolds, que básicamente tiene que ver, digamos, qué tanta tendencia va a tener una parte de la circulación a hacer un flujo turbulento, pero pues no mayor cosa. No necesito que sepan calcularlo. Bueno, ese sería el primer capítulo.